En este vídeo vamos a mostrar las principales características de la vegetación de ribera, describiendo los factores responsables de su estructura, las especies más representativas del tramo medio y bajo del río Henares y las principales causas de degradación de esta vegetación. Las llanuras aluviales tienen una serie de particularidades que explican que su vegetación sea diferente de la vegetación de las laderas circundantes. Por eso decimos que se trata de una vegetación azonal, porque su fisionomía no corresponde con las características macroclimáticas. La primera particularidad es la alta disponibilidad de agua, no solo del río, sino también del nivel freático que lo acompaña. En segundo lugar, los suelos de las llanuras aluviales suelen ser especialmente fértiles, gracias a los aportes de sedimentos que traen las crecidas. Estas dos características explican que la vegetación sea muy productiva, con mayor diversidad y mayor talla que la vegetación zonal del entorno. Pero vivir cerca de los ríos también conlleva inconvenientes para las plantas. Esta imagen muestra el río Henares a su paso por el Puente Árabe en Guadalajara. Y esta otra imagen corresponde a una crecida. Como veis, la vegetación ha quedado totalmente anegada. Además, tiene que sufrir el embate de la corriente. Así que esto supone una importante perturbación para la vegetación, básicamente por dos razones. Una más directa, que es la abrasión que provoca el agua con su velocidad y con la carga de sedimentos, que puede romper ramas de los árboles, puede romper árboles enteros, desenterrar raíces, arrastrar plantas completas. Pero otro factor de perturbación es la anegación de los suelos, que si quedan sumergidos durante mucho tiempo, generan condiciones de anoxia para las raíces de las plantas, al no poder circular el aire por los poros del suelo. Esto puede provocar la pudrición de las raíces y la muerte de las plantas. Aquí vemos una imagen de una crecida aún más espectacular, en este caso de un río de mayor entidad, como es el río Ebro, y veis que puede inundar una zona realmente grande. Bueno, pues si esta situación permanece durante mucho tiempo, estas plantas con los suelos inundados pueden sufrir procesos de anoxia. Como consecuencia de estos factores, la vegetación de la ribera se organiza en bandas paralelas al río en función del doble gradiente de disponibilidad de agua, que obviamente aumenta hacia el río, y de seguridad frente a las crecidas, que aumenta en dirección opuesta. Así, si nos desplazamos desde el cauce hacia el exterior, lo primero que encontramos es una franja de vegetación helófita, a continuación una franja ya de vegetación leñosa que sería la sauceda, después vendría la chopera, la alameda y por último las olmedas y fresnedas. Vamos a ver ahora imágenes de cada una de estas bandas. Decíamos que junto al cauce encontramos la vegetación helófita, que está formada por plantas herbáceas de gran talla. De hecho, son plantas que suelen estar con la base sumergida una buena parte del año. Ejemplos de estos lo tenemos en el carrizo, Phragmites australis, y las espadañas del género Typha, ya sea Typha angustifolia o Typha latifolia. A continuación ya aparece una franja de vegetación leñosa, también bien adaptada a las crecidas y con alto requerimiento hídrico. En nuestra zona, esta franja estaría formada por sauces arbustivos, de especies como Salix purpúrea, Salix salvifolia, etc. Un poco más atrás aparecerían los primeros árboles. Los más tolerantes a las inundaciones también son del género Salix, por ejemplo Salix alba, como este que vemos en la imagen. Más lejos del cauce, pero con el nivel freático a no mucha profundidad, aparecerían los árboles del género Populus. En primer lugar Populus nigra y en segundo lugar Populus alba, el álamo.
Y por último, en la franja más lejana, que se inunda rara vez y sufre más estrés hídrico, estaría dominada por olmos en el caso de que los suelos sean arcillosos o por fresnos si los suelos son más arenosos. Aquí vemos con más detalle algunas de las especies arbóreas más frecuentes en el tramo medio-bajo del río Henares. Por ejemplo, vemos el fresno, el álamo, Populus alba, el chopo, Populus nigra, el sauce blanco, Salix alba, Ulmus minor, y esta otra especie que es un árbol de pequeño tamaño, Tamarix gallica, del que hablaremos después. Ahora vamos a ir viendo imágenes de las franjas teóricas de vegetación tal y como podemos encontrarlas en el río Henares. En esta foto vemos una estrecha banda de vegetación helófita por aquí, pero vemos que enseguida aparece vegetación leñosa, en este caso sauces del género Salix alba. Esto es una vista de la franja intermedia dominada por Populus nigra, en este caso, y Populus alba, en este otro caso. Y en la franja externa encontraríamos ya los fresnos y los olmos. En esta imagen vemos en primer plano principalmente olmos. A estas especies hay que sumar Tamarix gallica, que la podemos encontrar entre la franja intermedia y la propia orilla del río, como vemos aquí. Esta es una especie freatófila con unas raíces muy profundas capaces de alcanzar niveles freáticos bastante hondos y que tolera mejor la sequía que otras especies planifolias de la ribera. Por eso se vuelve dominante en tramos donde el río y el nivel freático están muy hundidos, están muy hondos y los populus tienen dificultades para regenerarse. Ahora que ya hemos visto la distribución teórica de bandas de la vegetación, vamos a compararlo con lo que uno realmente encuentra en el campo, que a veces es bastante diferente de esto que acabamos de contar. Por ejemplo, a menudo no encontramos más que una franja relativamente estrecha de vegetación, principalmente de Populus alba y Populus nigra, como vemos en esta imagen que corresponde al río Henares. O en otros casos aún más extremos, como este del río Tajuña, lo único que vemos es una franja muy estrecha de Populus nigra. ¿Por qué no hay bandas aquí? Pues principalmente por las alteraciones antrópicas. Hemos desplazado una buena parte de la vegetación de ribera de las llanuras aluviales para instalar en ellas nuestros cultivos agrícolas, porque estos suelos son particularmente productivos. Esto es lo que vemos en estas imágenes. Todo esto que sería llanura aluvial está ocupado por cultivos. Aquí en el Henares lo mismo. A partir de aquí empiezan los cultivos y lo que podría ser bosque de ribera pues está ocupado por cultivos herbáceos. Esto desplaza principalmente las franjas más externas de la vegetación de ribera. Pero además, para facilitar el laboreo de la tierra, la topografía de los campos de cultivo se nivela y eso desdibuja bastante el gradiente de disponibilidad hídrica y de frecuencia de inundación que hemos visto en el esquema anterior. A esto se añade la construcción de diques o motas, que en esta imagen no se ve, pero lo veremos después, que están pensadas para evitar el desbordamiento de los ríos. Y también otra alteración frecuente es la rectificación de cauces, es decir, la eliminación de meandros. Como vemos aquí, este tramo es tremendamente recto. Posiblemente en condiciones naturales describiría alguna curva, pero la ocupación de la llanura por la agricultura también lo que hace es reducir el espacio que puede ocupar el río.
Vamos a ver estas alteraciones en un esquema para entender mejor qué consecuencias tienen. Aquí vemos el perfil de lo que sería una llanura aluvial natural, no alterada por el hombre, con sus franjas de vegetación. Si desplazamos esta vegetación para ocupar esta llanura aluvial por cultivos, pasaríamos a una situación como esta. Vemos que aquí ha desaparecido la vegetación. Vemos también que esta zona ha sido nivelada, ¿vale? Y vemos aquí una mota o dique pensada para evitar que el río se desborde y cause daños al cultivo. De esta manera, la vegetación de ribera queda constreñida a una franjita que muchas veces corresponde con la parte alta de la mota, lo cual la deja bastante lejos del nivel freático. Cuando dejamos, en condiciones normales y naturales, como sería la del esquema de arriba, si se produce una crecida, el nivel del agua sube y se desbordaría. Entonces, la energía que lleva ese agua de la crecida se disiparía al extenderse por una franja amplia de la llanura aluvial. Pero en estas condiciones eso no puede ocurrir, salvo que la crecida sea muy grande. Aquí si crece el nivel del río, no puede desbordarse, con lo que la energía cinética que lleva se emplea en excavar, en erosionar la parte baja del lecho del río. Esto lo que lleva es a que el cauce del río esté cada vez más hondo y con ello también el nivel freático, lo cual puede llegar a desconectar la escasa vegetación de ribera que queda del nivel freático, lo que llevaría a que esa vegetación se acabara secando. En esta imagen lo que vemos es una mota en el río Ebro en un momento de crecida. Aquí vemos el río, vemos que muchos árboles están sumergidos. Vemos que la franja de ribera se constriñe a la mota, luego aquí a continuación hay una pista y luego están ya los cultivos. Curiosamente vemos que el cultivo está inundado, a pesar de la mota, porque la mota puede impedir el desbordamiento del río, pero lo que no puede evitar es que el nivel freático suba e inunde el cultivo. Por último, la vegetación de ribera también se ve alterada por la invasión de árboles exóticos o no nativos, por ejemplo, Robinia pseudoacacia y Ailanthus altissima. Estas especies, que son frecuentes en la ribera del Henares, son bastante dominantes, especialmente Ailanthus altissima, que rebrota con mucha facilidad y desplaza la vegetación nativa. Otras especies exóticas que podemos encontrar en la ribera del Henares las vemos en este esquema. Además de Ailanto y Robinia, podemos encontrar Acernegundo, Prunus domestica, Ulmus pumila y Gleditschia triacanthus. En síntesis, las riberas que ahora podemos observar difieren bastante de de cómo serían sin la intervención del hombre. Así que cuando estéis en una ribera deberíais ser capaces de detectar qué alteraciones ha sufrido y de imaginar cómo podría ser esa ribera en ausencia de esas perturbaciones.